hay cosas que se ven mal, uno las explica, se escuchan mal, pero que tienen valor. Bueno, hay quienes creen que no tienen valor, por supuesto. Vamos a hablar de las hipótesis ad hoc o ad hoc. Em, Estas son hipótesis que surgen para remendar, literalmente, para parchar, para hacer un surcido simple y eficaz ante la aparición de inconsistencias en las observaciones respecto a las teorías. La teoría no está funcionando en un momento determinado, en un caso determinado, y tenemos dos posibilidades. Bueno, verificar que todo esté haciéndose bien, y lo verificamos y sigue apareciendo que efectivamente esto se da, que hay una inconsistencia. Entonces yo podría ir y decir, bueno, si esta consistencia es tan evidentemente constante y la han verificado tantas personas, entonces esta teoría no vale. Pero entonces aparece quien dice, a ver, pero un momento. Por ejemplo, estamos mirando, no sé, un cometa, trayectoria del cometa. La teoría central para poder ver la trayectoria en el espacio tiene que ver con las masas correspondientes cercanas donde va pasando eh, la distancia y la masa de los objetos que están cercanos, que con sus campos gravitatorios, van a generar movimientos, modificaciones de ese objeto. Entonces yo tengo todo modelado. Lo puedo tener en mi computadora perfectamente modelado y sé perfectamente dónde tiene que pasar el cometa si viene en tal lugar, a tal velocidad y con tal masa. Cuestión de calcular y aparece cuál es la trayectoria que va a tener, dependiendo en qué momento y va a pillar a cada uno de los otros planetas y otros objetos, qué sé yo. Bueno, perfecto. Incluso si va a chocar con algo se puede saber. Pero de repente vemos que se comporta completamente distinto. Entonces decimos, no, aquí no está funcionando la teoría. Y alguien dice, no, pero un momento. Ahí puede haber un satélite que no conocemos, un planeta pequeño, porque es algo pequeño, o algo grande, lo que sea. Entonces, no podemos decir eso. Tenemos límites en nuestra observación. Tal vez esto está justo ubicado detrás de no sé quién, se mueve a la misma, hace la misma rotación. No sabemos. Entonces, esas cosas a veces aparecen hasta en la prensa, así como habría planeta de no sé qué cosa que se mueve. Entonces, claro, si se cumplen tales condiciones, ese planeta parece existir y es coherente con la teoría dominante y por tanto no hay ningún problema. Eso es una hipótesis ad hoc. Hay quienes dicen que está muy mal tener hipótesis ad hoc. El señor Popper, del cual hablamos antes, en esto era muy estricto y decía que eso no es ciencia, trabajar con hipótesis ad hoc. El señor Thomas Kuhn, que también epistemólogo, eh, decía todo lo contrario, decía, no, las hipótesis ad hoc son valiosas, ayudan mucho. Son útiles y han demostrado en la historia que cumplen un rol más positivo que negativo, ¿no? Son parte de la construcción del conocimiento científico. Imre Lakatos dice, gran parte de lo que sostiene viva una teoría son las hipótesis ad hoc, que es una especie, dice, de cinturón protector. O sea, es el gran sistema defensivo. ¿Qué puedo decir? Estoy más de acuerdo con Kuhn y con Lakatos que con Popper. Eh, Popper es un supergenio, ¿ah? Pero bueno, pero no, no tiene por qué estar de acuerdo, aunque sea supergenio. Fíjense que varios elementos de la tabla periódica de Mendeleev, la tabla que nos enseñan en el colegio de química, eh, fueron predichos
en forma de hipótesis ad hoc. Es decir, aparecían ciertas propiedades químicas desconocidas. Entonces uno podía imaginarse que en realidad esto tendría que tener ser un elemento que estuviera más o menos en tal posición de la tabla para tener esas propiedades químicas, o para propiedades físicas. Eh, a veces incluso había un problema de que había un cierto equilibrio en la tabla periódica de elementos, entonces habían huecos que no tenían ningún elemento. Entonces tú lo rellenabas y decías, mira, que este elemento evidentemente tiene que estar más o menos con tales números, con tal valencia, con tales puntajes en general de todas las dimensiones. Entonces lo inventaban artificialmente, le ponían un nombre, qué sé yo, provisional. Resulta que todos esos elementos, bueno, no sé si todos, no sé tanto de química, pero se encontraron. No son los elementos químicos más famosos, ¿no? No son los que aparecen en el crucigrama, pero el germanio, ¿quién puede olvidar el germanio? Eh, el, el escandio, ¿ah? Quién puede no saber que existe el escandio? El galio, por Dios, todos los días lo tenemos. El renio, el tecnecio, todos más lindos nombres para nuestros hijos. En fin, la cosa es que hay muchos elementos, bueno, no son tantos tampoco, pero hay elementos químicos que nacieron a partir de hipótesis ad hoc. Y las hipótesis ad hoc han llegado muy lejos. Hay tres conductas fundamentales frente a las hipótesis ad hoc. Tres, y solo tres. Una es estar absolutamente en contra. La otra es considerarlas un derecho del investigador plantear una hipótesis ad hoc. Y la tercera es considerarla una obligación del investigador. Mi postura en esto es radical. Creo que es una obligación de los investigadores desplegar todas sus habilidades para poder construir hipótesis ad hoc cuando hay inconsistencia en los datos. Porque esas hipótesis ad hoc van a favorecer la posibilidad de construir herramientas para poder medir, visibilizar, seguir la dimensión específica que queremos lograr, de lo que queremos lograr saber. Si no, nos quedamos estancados. Uno podría decir de muchas teorías que son básicamente imaginación. Y probablemente esa sea su virtud y no su defecto.